¿Alguna vez te has parado a pensar cómo nacieron algunas de las cosas que usamos todos los días? Esa bebida que tomas sin pensarlo, esa nota adhesiva que pegas en la nevera, o incluso ese plato que pides siempre en tu restaurante favorito. ¿Crees que todo fue planeado? ¿Que alguien se sentó a diseñar cada invento al milímetro tras años de investigación? Pues no. La realidad es que muchos de los inventos más conocidos de la historia nacieron por pura casualidad, o mejor dicho, por un error, un enfado, o incluso un capricho. Hoy, en El Origen Real, te voy a contar 3 historias sorprendentes. 3 inventos que nunca deberían haber existido, pero que gracias a un momento inesperado, cambiaron el mundo para siempre. Desde un chef furioso en su cocina, hasta un científico frustrado con un pegamento que no funcionaba, o un noble que no quería dejar su partida de cartas ni para comer. ¿Te imaginas que un simple enfado o un pequeño accidente acabara creando algo que hoy mueve millones? ¡Prepárate! Porque cuando termines este vídeo, vas a mirar esas cosas cotidianas de otra forma. El enfado que inventó un clásico mundial corre el año 1853 en Saratoga Springs, Nueva York. Un lugar elegante, lleno de turistas adinerados y empresarios en busca de descanso. En el corazón de la ciudad, el prestigioso restaurante Moon's Lake House. Allí trabajaba un chef conocido no solo por su cocina, sino también por su fuerte carácter, George Crumb. Un cocinero de ascendencia africana y nativa americana, famoso por sus platos y sus enfados. Una tarde cualquiera, un cliente hizo algo que a Crumb le sentó como una patada en el estómago. Devolvió su plato de patatas fritas. ¿La razón? Demasiado gruesas y demasiado blandas. Para George aquello fue una ofensa, y no pensaba quedarse callado. Decidió castigar al cliente con una especie de broma culinaria. Cortó las patatas en láminas finísimas, casi transparentes, las frió en aceite hirviendo hasta que quedaron duras y crujientes, y, por si fuera poco, les echó una cantidad exagerada de sal. Pensaba que el cliente las odiaría, que las devolvería con una mueca de asco, pero entonces el cliente las probó, sonrió y pidió otra ración. El resto de la sala comenzó a interesarse por esas patatas raras que todo el mundo pedía, y en cuestión de días, las patatas ultrafinas y crujientes de George Crumb se convirtieron en la sensación del restaurante. Había nacido sin querer la patata frita tipo chip, un snack que conquistaría primero Estados Unidos y después el mundo entero. ¿El enfado más rentable de la historia? ¿Puede ser? Hoy, la industria de las patatas fritas mueve más de 30.000 millones de dólares al año. ¿Y todo por un cliente quisquilloso y un chef con muy mal genio? El invento flojo, que pegó fuerte. Dicen que los grandes inventos nacen de la necesidad, pero a veces nacen simplemente de un fallo. Década de 1960. Los laboratorios de 3M hervían de ideas, inventos y proyectos futuristas. Era la época dorada de la innovación industrial en Estados Unidos, y uno de sus científicos estrella, Spencer Silver, tenía una misión clara: crear el pegamento más resistente del mundo. Pasaba horas, semanas, mezclando compuestos, buscando la fórmula perfecta, hasta que tras incontables pruebas obtuvo un resultado, pero no el que esperaba. En vez de crear un adhesivo superpotente, consiguió una sustancia pegajosa, débil y casi inútil. Un pegamento que no servía para unir nada. Un auténtico fracaso, o eso creía todo el mundo. El proyecto quedó guardado, enterrado en un cajón de laboratorio, hasta que, años después, apareció en escena Art Fry. Fry era compañero de Spencer, pero no era un científico brillante. Era un tipo sencillo, aficionado a la música y al canto. Y tenía un problema que quizás para otros sería una tontería. Cada vez que usaba un marcador de papel para señalar las páginas de su himnario en la iglesia, el marcador se caía, una y otra vez. Fue entonces cuando recordó aquel pegamento inútil que había escuchado mencionar en 3M. ¿Y si usaba ese adhesivo para crear notas que se pegaran, pero sin dañar el papel?
Al principio, la idea sonaba ridícula. ¿Quién querría un papelito con un pegamento débil? Los propios directivos de 3M pensaban que era una pérdida de tiempo, pero cuando empezaron a regalar muestras dentro de la empresa, los empleados las adoraron. Pronto, los pedidos comenzaron a llegar. Y en cuestión de meses, las notas adhesivas amarillas invadieron oficinas, colegios y hogares. Hoy se fabrican más de 50.000 millones de post-its al año. Y es difícil imaginar una oficina o un escritorio sin ellos. Todo gracias a un pegamento que para muchos era un error sin futuro. Porque a veces, lo que parece un fracaso puede terminar pegando fuerte. La partida de cartas que se convirtió en un clásico mundial. Muchos inventos nacen de la necesidad, otros de la casualidad, pero algunos nacen del puro capricho. Nos trasladamos a la Inglaterra del siglo XVIII, una época de nobles, duelos de honor, apuestas y maratónicas partidas de cartas. Los salones de juego eran el centro social de la alta sociedad británica. Entre los jugadores más conocidos estaba John Montagu, el cuarto conde de Sandwich, hombre de política, diplomacia y un declarado adicto al juego. Dicen las crónicas que Montagu podía pasarse días enteros apostando, sin apenas levantarse de la mesa. Comía allí mismo, en la sala, mientras seguía jugando. Pero había un problema. Las comidas de la época eran elaboradas y engorrosas. Comer con cuchillo y tenedor significaba interrumpir la partida. Y si intentaba comer con las manos, acababa manchando las cartas, las fichas y, cómo no, su propia ropa. Hasta que un día Montagu encontró una solución tan simple que parecía una broma. Pidió a sus sirvientes que le trajeran una loncha de carne entre dos rebanadas de pan. Así podía sostener la comida con una sola mano y seguir apostando sin ensuciarse. El invento fue tan práctico que otros jugadores empezaron a imitarlo. «¡Tráeme lo mismo que sándwich!», decían. El nombre se popularizó, y lo que empezó como un simple apaño se convirtió en costumbre. El sándwich pronto pasó de los salones de juego a las calles y después al mundo entero. Hoy se estima que se venden más de 300 millones de sándwiches cada día. Un alimento tan básico que parece haber existido siempre. Todo gracias a un hombre que no quería dejar su partida de cartas ni para comer, porque a veces los inventos que cambian la historia nacen justo cuando intentamos evitar una molestia. Y así, por un enfado en una cocina, un pegamento que parecía un fracaso y un noble que no quería ensuciarse las manos, nacieron tres inventos que jamás estuvieron en los planes de nadie, pero que acabaron formando parte de la vida de todos, porque al final la historia no siempre la escriben los grandes genios, ni las mentes más brillantes. A veces la historia la escriben la casualidad, la frustración, o simplemente el no querer dejar una partida de cartas. Y quién sabe, quizá el próximo invento que cambie el mundo nazca de un error, un enfado o un momento cualquiera que nadie esperaba. Así que, si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte a El Origen Real, porque aquí, cada semana, te contaré las historias más curiosas, sorprendentes y reales de los inventos que marcaron la historia sin querer hacerlo. Y ahora dime, ¿cuál de estas tres historias fue la que más te sorprendió? Te leo en los comentarios.